hemos estado reportando en las noticias a partir del 9 de diciembre, en 9 días más. Usted, si es que no ha aportado hace el último año en su AFP, va a poder retirar sus fondos hasta por un monto de 17.200 soles, eso es decir, 4 UIT. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde me inscribo? Todos esos temas y todas esas preguntas nos las va a absolver César Fuentes, que es profesor de SAN, que ya está con nosotros. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado. Bueno, esto ya es un hecho. A partir del 9 se empieza y va a ser, las inscripciones van a ser de manera escalonada, tengo entendido, como fue la primera vez según el último dígito del DNI, ¿verdad? Así es. La lógica es que primero se inscriba la gente que efectivamente califica y posteriormente lo que se va a hacer es establecer un pago. También no es un pago como se supone que va a ser el bloque total si efectivamente el afiliado dispone de los 17.200, sino que va a ser escalonado. Un primer desembolso va a ser de 4.300 soles y posteriormente va a ser un segundo y un tercero hasta completar el monto que la persona tenga, ¿no? Claro, y uno puede elegir, ¿no? Tienes el tope hasta de los 17.200, pero yo puedo decir, yo no necesito todo eso, necesito 10.000 y pongo esa cantidad y esa es la que me van a entregar. Así es, efectivamente, esa es la idea, ¿no? La idea es que los afiliados, primero el gran tema es que no hayan aportado durante un cierto periodo de tiempo, como efectivamente dice la norma, ¿no? Estamos hablando... un año más, dice la norma, ¿no? Exacto, ¿no? Acordémonos que el sector de AFP tiene alrededor de 7.500.000 afiliados, 7.700.000. Los que continuamente están aportando y no califican son alrededor de 2,5 millones. Tenemos, si quieres, el universo de posibles personas que podrían calificar sería alrededor de 5 millones de personas. De esas, lógicamente, hay algunas que no lo van a hacer, algunas que van a sacar una parte, pero el impacto obviamente puede ser grande en términos de flujo de fondos. Es poco, ¿no? Y eso habla de que la gente anda migrando entre la formalidad y la informalidad durante toda su vida laboral, ¿no? Por eso también explica un poco que los fondos sean tan reducidos en la edad de jubilación y no se alcancen pensiones dignas, ¿no? Pues estamos hablando de que de 7 millones, 2 solamente aportan regularmente. O sea, 5... 2,5 y 5 no aportan, ¿no? Si estamos hablando de más o menos... El promedio históricamente habría sido alrededor de más o menos un 40 a 50%. A raíz de la crisis esto ha bajado a 36%. Es decir, que más o menos tienes, ¿no es cierto?, unos 5 millones que no están aportando a la fecha y 2,5 millones y un poquito más que están aportando. Entonces, eso te demuestra... Acá hay un problema de crisis, probablemente unos 5 a 10 puntos sea por la crisis, pero hay un problema más estructural, que en la mitad de los afiliados no aporta, y eso es un problema serio porque estamos hablando de que cuando lleguen a la edad de jubilación realmente van a tener pues unas pensiones pequeñas o sin pensión realmente porque no calificarían para una pensión. Y ese es el gran problema que tenemos y eso significa una carga para la familia futura también, ¿no? Es decir, si el Estado efectivamente ya no está proveyendo ese servicio, lógicamente lo que vamos a tener es un impacto muy claro en la que son las familias. Es decir, las familias peruanas, a partir de algunos años adelante, van a tener lógicamente un impacto enorme, especialmente los jóvenes de hoy día, que tienen a sus padres pues bordeando los 60 años más o menos. Claro, y hasta antes de la pandemia se tenía la posibilidad de ese fondo custodiado hasta los 65 años, poder retirarlo en un 95,5%, dejando un 4,5% para la seguridad social y tener atención, lo que nos reste de la vida, atención médica, ¿no es cierto? Pero tengo entendido que con esta última posibilidad de retiro van a haber aproximadamente unas 2 millones de personas más que van a quedar con cero en el fondo. O sea, ya ni siquiera cuando lleguen a los 65 van a tener la posibilidad de retirar ese 95,5% para invertir en algo y esperar que eso les dé algún tipo de rédito para lo que les resta de vida. O sea, no van a tener 0,0. Y el gran problema es que ¿por qué el televidente tiene que preguntarse por qué salen los esquemas o por qué surgen los esquemas de seguridad social, tanto públicos como privados? Es que hace muchos años, estamos hablando de décadas, las familias eran numerosas. Entonces, ¿qué pasaba? Efectivamente, los abuelos,
los tíos vivían en una comunidad mucho más amplia. La familia nuclear no era como es ahora, sino eran 8, 10, 12 personas. Era muy común y probablemente le ha pasado al televidente que tenía pues abuelos, tíos que vivían en una sola casa. Esa realidad ya no es en el Perú. Entonces realmente la carga que vamos a tener va a ser, ¿no es cierto?, de personas ahora que tienen 1 o 2 hijos o 3 a lo máximo, y la presión realmente que va a seguir la nueva familia peruana en los próximos años va a ser enorme, ¿no? Porque obviamente como hijo no voy a dejar pues que mi padre pues no la pase bien o tenga problemas económicos. Entonces acá la presión que va a tener la familia peruana con estas medidas a futuro se van a ver en los próximos años sumamente incrementada, y ese es el gran problema social que estamos hoy día generando, ¿no es cierto?, con este tipo de medidas. Así es, y sin pensiones, finalmente, ¿por dónde va la solución? Porque intuyo algo similar ocurre en la ONP, también un aporte itinerante, un aporte que no es continuo, y finalmente tampoco se llega, en el caso de la ONP, a juntar los mínimos 20 años que se necesitan para una función. El problema es la informalidad, entonces. Exacto, hay un problema serio de informalidad. Yo creo que el gobierno, esta administración Sagasti, yo creo que no lo va a poder hacer, pero el próximo gobierno tiene que realmente comenzar a plantear una formalización que va de la mano también con una mayor productividad en el trabajo. Es decir, yo creo que van las cosas atadas y tiene que hacer un enorme esfuerzo para mejorar las competencias del trabajador peruano. Yo creo que es parte. Esperemos que el próximo gobierno realmente lo tome en cuenta. Lo más importante acá es, ¿no es cierto?, que generemos primero competencias para mejorar los salarios. Es un problema serio que tenemos en el Perú, es muy baja productividad de los trabajadores peruanos en general. ¿Por qué? Porque la informalidad no es la causante, la informalidad es la consecuencia de una baja productividad. Entonces a veces se entiende al revés y eso lleva a confusión. Se piensa muchas veces que la legalización de la formalidad, que es parte del problema, es la solución, cosa que no es cierto. Es un problema mucho más profundo, que es que los trabajadores peruanos no tenemos, o digo en general, los trabajadores no tienen las competencias hoy día en el mundo digital, por ejemplo, en los temas, ¿no es cierto?, de economías asociados a todo lo que es la economía del conocimiento, que hoy día es lo que está generando valor en el mundo. Claro, y si solo nos concentramos en una reforma del sistema previsional como se quiere, no vamos a conseguir solucionar el problema finalmente. Así es. El gran tema es que las bajas pensiones es la consecuencia realmente de bajos salarios e informalidad. No es lo que se está pensando es que la solución, ¿no es cierto?, de hoy día utilizar los fondos es una solución a la informalidad y a la baja productividad. No, la consecuencia de esta informalidad y estos bajos salarios es que efectivamente tenemos bajas pensiones. No es al revés, como a veces se está entendiendo. Y eso, lógicamente, ¿no es cierto?, como el dinero está ahí y es un dinero que es un intangible, lamentablemente el Congreso y parte de la opinión pública piensa que efectivamente lo podemos usar. El problema está que va a pasar de acá a unos años cuando efectivamente la gente, como todo, ¿no es cierto?, llegue a una cierta edad donde ya no va a poder trabajar. Ahí la carga que va a tener la familia o los hijos o las comunidades va a ser enorme, y el Estado peruano también va a sufrir las consecuencias de una mayor demanda probablemente de servicios de estas personas que no van a tener, ¿no es cierto?, una pequeña o cero pensión. ¿Cuánto afecta esto a nuestro sistema financiero? Ya hablando propiamente de los retiros que se van a efectuar. Es difícil saber realmente qué es lo que va a pasar. Hoy día las AFPs manejan alrededor de 150.000 millones de soles en inversiones, más o menos 45.000 millones de dólares. Esto es más o menos alrededor de 20 puntos del PBI, es una inversión grande. Estimados hablan de aproximadamente 11.000 millones de soles. Depende mucho también, ¿no es cierto?, de cuántas personas realmente van a calificar. Y creo que también es cuántas personas van a sacar. Y creo, por un lado, hay la presión de corto plazo que es totalmente clara, pero ahí es donde creo que el gobierno debería salvaguardar este tema en términos de pensiones y hacer una política mucho más agresiva en lo que es, por ejemplo, el bono universal. Yo creo que acá hay un error de concepción de política, es que realmente estamos forzando o diríamos, evitando un problema más, evitando dar, ¿no es cierto?, un mayor bono universal, que creo que es la solución, y yendo, ¿no es cierto?, a quitar este dinero del fondo de pensiones. Lo que estamos haciendo simplemente es tirando el problema, ¿no es cierto?, de acá a unos 5 o 10 años, cuando ahí vamos a ver que efectivamente esos fondos son pequeños y ahí vamos a tener cada vez una población mayor, con mayores necesidades. Acuérdense que hay un tema importante: conforme la población peruana envejece, los gastos en salud y los gastos en pensiones van a subir. Esto es inevitable.
Y si tenemos una baja de ingresos y un sistema sanitario que no funciona, realmente ese es, ¿no es cierto?, todas las condiciones para una tormenta perfecta de acá a unos años en el tema sanitario y en el tema pensionario. Perfecto, César. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.